Milagro de amor de Bárbara Cartland, capítulo 6. Dorinda se hallaba detenida ante el amplio ventanal del salón, contemplando las mariposas de distintos colores, carmesíes, anaranjadas, bermellón y turquesa, revoloteando sobre las orquídeas del jardín. Se había acostumbrado a muchas cosas desde su llegada a Singapur, pero la belleza de las mariposas no dejaba de deslumbrarla. Parada allí, observando los dorados rayos del sol que daban a todo una tibieza y un colorido increíbles, pensó con tristeza que le quedaba poco tiempo para disfrutar de aquel maravilloso país antes de regresar a la lluvia y al frío de Inglaterra. El eczema volvería a aparecer, y sería otra vez un fantasma moviéndose por Aldeburgh Park, temerosa de ser vista por alguien. Sus tareas de la casa le estarían esperando. Le parecía escuchar la voz de su padre diciendo: «Por favor, Dorinda, hazte cargo de esto. Yo no puedo hablar con el chef cuando está de tan mal humor». Todo volvería a ser como antes, y en poco tiempo lo único que quedaría de aquel fantástico viaje serían los recuerdos. Recuerdos de las mariposas, del sol, de verse bonita, de hablar, de reír y disfrutar del trato con la gente, y sobre todo, recuerdos de Maximus Kirby. Aquel era su 6º día en la casa, y por increíble que pareciera, desde la primera noche en que él la llevara a recorrerla, no habían vuelto a conversar a solas. Se habían dado cuenta de que Maximus trabajaba mucho y lo necesaria que era su presencia allí. Siempre había gente para almorzar o cenar, personas importantes que pasaban por el puerto, mandarines chinos en sus largos trajes, comerciantes que vestían ropas occidentales pero que no lograban esconder su origen chino. Había funcionarios en la East India Company, capitanes y oficiales de los barcos de guerra provenientes de todas las partes del mundo, residentes y secretarios coloniales de Malasia y sus islas adyacentes. Parecía imposible que un hombre tuviera tantos intereses diferentes y que lograra hacer tantas cosas en un solo día. Maximus Kirby se levantaba mucho antes que sus huéspedes y, cuando ellos bajaban a desayunar, ya estaba él cabalgando por el parque, que era su forma de hacer ejercicio. Y a pesar de levantarse tan temprano y acostarse muy tarde, eran tantas las cosas que requerían su atención, su juicio o su autorización que, a veces, al escucharlo durante el almuerzo, Dorinda se preguntaba si habría otro hombre que pusiera tanto entusiasmo en lo que hacía. «El señor Kirby es asombroso», le dijo un día a Li Chang, secretario privado de Maximus Kirby, que había estado con él desde que llegara a Singapur por primera vez, según supo Dorinda. Él tenía en sus manos de largas uñas todos los hilos del imperio personal de su jefe. «Depende en gran parte de la organización, señorita Hyde», respondió el chino en perfecto inglés. Como Dorinda se mostraba interesada, continuó: «Solo el señor Kirby es tan inteligente como para no perder tiempo esperando transporte, gente que prepare sus maletas o la partida de un barco». «¿Qué quiere usted decir con eso?» «Siempre hay carruajes preparados día y noche, por si el señor Kirby desea salir. Además, sus 2 yates están siempre listos para zarpar en cuanto él ordene». «Sí, el señor Kirby tiene un yate de vapor, el Dragón del Mar, en el cual llegaron ustedes, y la Ninfa del Mar, un yate de vela que debe usted pedirle que le enseñe. Es una enorme embarcación china que capturó a un pirata y que luego acondicionó con el mayor confort». «Eso suena fascinante». «El señor Kirby tiene a bordo un doble juego de ropa. Si decide ir a cualquier parte del mundo estando en el centro de la ciudad, no tiene más que dirigirse al muelle, sin perder tiempo en hacer equipaje». «Tiene usted razón. Es una persona muy inteligente que no pierde tiempo con problemas triviales. De esta forma tiene más oportunidad para hacer las cosas que sí son importantes. Pero además, estoy convencida de que usted es de vital importancia para él». El chino hizo una reverencia y luego, como si Dorinda le hubiera recordado sus obligaciones, la dejó sola. Lo que más le sorprendía de Maximus Kirby era su forma de estar en todos los pequeños detalles. Podía entender que un hombre de negocios se preocupara por todo lo concerniente a ellos, pero su generosidad con Letty se evidenciaba en el hecho de que cada regalo tenía un significado. Al segundo día de estar en la casa, su hermana recibió, además del collar y la pulsera que hacían juego con el anillo de compromiso, un prendedor en forma de ave de paraíso, cuyo pecho y plumas estaban cubiertos de gemas de todos los colores. Era realmente maravilloso,
y tanto la hermana Teresa como ella estaban fascinadas por el exquisito trabajo de artesanía que implicaba. Letty no demostró ningún interés, ni tampoco por el collar que Maximus le regaló 2 días después, formado por mariposas esmaltadas, cuyos cuerpos de rubíes y diamantes se unían entre sí mediante esmeraldas. Dorinda estaba muy impresionada por los regalos que recibía Letty, pero se sintió conmovida cuando ella también tuvo los suyos. El día que su hermana recibió el ave del paraíso, a ella le regaló Maximus un trozo de jade. Se sintió muy molesta cuando al abrir la pequeña cajita china en la cual venía envuelto, encontró lo que ella casi había pedido, mas no podía hacer otra cosa que aceptarlo agradecida. Era de color verde manzana y en forma de un pequeño dragón chino. Buscó en los libros que había llevado en su maleta y descubrió que había pertenecido a la dinastía Qing. Era de una época posterior a los de la colección de Maximus Kirby, pero estaba tallado de un modo exquisito y su color era más brillante. Al día siguiente recibió un mármol chino. Estaba labrado con tanta perfección que parecía imposible que hubiera sido logrado por manos humanas. Se lo hizo observar a la hermana Teresa. «Los chinos son maestros del detalle», respondió la misionera. «Recuerdo una señora a la cual se le rasgó su nuevo vestido francés. A pesar de que estaba cuidadosamente zurcido, ella se negaba a usarlo y decidió que un sastre chino copiara fielmente el modelo. Y él lo copió con exactitud, incluyendo el zurcido». El mármol estaba protegido por una cajita de madera tallada y tapizada de seda. Siempre he creído que un regalo es aún más bonito cuando está bien envuelto. Los chinos se esmeran por hacer estas cajitas, porque para ellos cada regalo es una ceremonia, algo que se recuerda durante mucho tiempo. «Siempre recordaré los regalos que he recibido», repuso Dorinda, tratando de imaginar cómo quedarían en su cuarto en Aldeburgh Park. Todos los días acariciaba su dragón de jade para que ahuyentara los malos pensamientos. Sabía que el mal que la perseguía eran los celos. Era difícil no tener celos de Letty, no por las joyas que recibía o por la especial atención que se le dedicaba, sino porque ella podía estar más cerca de Maximus Kirby. Dorinda se preguntaba si habría algo más hermoso que estar con un hombre que era capaz de conversar de 1000 temas diferentes. ¿Quién le conocía a fondo? ¿Quién había hurgado en las profundidades de su carácter? Se sentía feliz de saber que no había enseñado a Letty las habitaciones donde guardaba sus tesoros personales. Las había llevado a ambas a recorrer la casa, y Letty había hecho los comentarios correctos acerca de los adornos y cuadros, y de los gigantescos dragones de porcelana, que según explicó el mismo Maximus Kirby, habían sido puestos a la entrada para que alejaran a los demonios. «También existen otros guardianes», agregó rápidamente al ver el miedo en los ojos de su prometida, «y están rondando día y noche para que usted no tenga temor. Además, confío en que nadie en Singapur intentará robar nada». Ante la insistencia de la hermana Teresa, Letty hizo grandes esfuerzos para aparecer en las comidas, pero ya por la tarde decía estar muy cansada, y al llegar al 6º día, había bajado a cenar solo 2 veces. Dorinda trataba de explicarle lo agradables que habían sido los huéspedes, pero Letty no quería escuchar. «Demasiada gente, y hablando todo el tiempo. Eso me da dolor de cabeza». «Pero Letty, tendrás que aprender a ser una buena anfitriona». «No», fue la respuesta contundente. En los 2 últimos días no había estado de tan mal humor, ni había insistido tanto en la cuestión de regresar a su casa. Tenía un nuevo interés, y eran los niños chinos que la hermana Teresa le llevara a conocer a la escuela de la misión. Dorinda también las acompañó y pudo comprobar lo simpáticos que eran los niños con sus largas trenzas y las niñas con el cabello negro atado en un rodete encima de la cabeza. Sus rostros pequeños y redondos y sus ojos rasgados les daban la apariencia de muñecos, según decía la propia Letty. La hermana Teresa debía hacer grandes esfuerzos para convencerla de que tenían que dejar la misión. No hablaba de otra cosa, y ni siquiera el regalo de un collar de perlas que le hiciera Maximus Kirby consiguió distraerla del tema. «Son perlas muy bonitas y valiosas», afirmó la hermana Teresa, dirigiéndose a Dorinda. Mientras lo decía, Dorinda no pudo evitar recordar las palabras del doctor y del mismo comisario de a bordo respecto a las mujeres que el señor Kirby, en especial aquella que era llamada la perla perfecta, a la que le había regalado tantos collares de perlas que ellos no entendían cómo era posible que considerara lucirlas sin que se le quebrara su hermoso cuello de cisne.
podía obtener cualquier mujer que quisiera allí, en su reino, y Dorinda se preguntaba por qué razón deseaba casarse pudiendo gozar de una vida tan excitante. Al día siguiente, a la hora de almorzar, estaba sentada junto a Sir Hugh Glow, ministro de Perak, quien había logrado llevar gran prosperidad al Estado. Cuando asumió el puesto, Perak tenía deudas muy grandes y ningún recurso para hacerles frente. La inteligencia de Sir Hugh y la ayuda proporcionada por Maximus Kirby en lo que se refería a la promoción del comercio habían operado milagros. Ahora la balanza se estaba inclinando hacia el lado de los beneficios. ¿No sabe usted qué valiosa ha sido la ayuda del señor Kirby en lo que se refiere a mis planes para el futuro? Según tengo entendido, les ayuda a todos. No entiendo por qué razón no lo han nombrado gobernador de Singapur. El señor Hugh sonrió. Estamos haciendo todo lo posible para deshacernos del actual. ¿Por qué? Fue elegido hace 2 años, pero aún no se ha dignado a pisar Malasia. ¿Nunca ha estado aquí? Eso sí que es una vergüenza. Ahora entiendo por qué otros tienen que hacer todo el trabajo. El señor Kirby y yo hemos recurrido a todas las influencias posibles y creo que hemos tenido éxito en que designen a Sir Frederick Welt. Ha sido gobernador de Australia Occidental y de Tasmania y sería una gran ayuda para Singapur. ¿Y por qué no el señor Kirby? Es aún muy joven y no está casado, aunque pronto lo estará. ¿Quiere decir que entonces estaría en condiciones de ser designado? Sir Frederick ha expresado que no podrá quedarse muchos años, es demasiado viejo. Por lo tanto, en cuanto se retire, no habrá dudas de quién será su sucesor. Ahora entiendo por qué razón desea tanto casarse, pensó Dorinda. Era obvio que con la vida social que se vería obligado a llevar, necesitaba una anfitriona. Además, como el gobernador, la corona le otorgaría el título de Sir, ya fuese antes o después de asumir el cargo, y la reina no le conferiría tal rango, salvo que demostrara llevar una vida honorable y decorosa. Perla Perfecta y Goldie no serían las damas adecuadas para representar a su majestad en aquella región del mundo. Por tal razón, Maximus Kirby había conseguido una esposa inglesa. Ahora que Dorinda tenía la clave, entendía con toda claridad lo que había pasado. Maximus Kirby había ido a Inglaterra en busca de máquinas, contratistas y una esposa. Había conocido a su padre en el club. Tal vez al hablar de los caballos de carreras del conde, alguien habría mencionado la belleza de su hija. Luego, todo se había desarrollado fácilmente. En Aldeburgh Park, con una sola mirada, se había convencido de que Letty era la esposa que necesitaba como gobernador de Singapur. No solo era hermosa, lo que para él resultaba esencial, sino que, además, Lady Letty provenía de una familia de nobles, lo que la hacía más deseable aún. Pero ahora que Maximus Kirby había podido estar con su prometida sin la presencia restrictiva de sus padres, ¿qué sentía? La pregunta era demasiado terrible como para que Dorinda intentara encontrar la respuesta. Mas, como ahora entendía la importancia que tenía para él el casamiento, redobló sus esfuerzos para hacerle entender a Letty lo que se esperaba de ella. Eran muy pocas las ocasiones en las que la joven prestaba atención a las palabras de Dorinda. La mayoría de las veces se quedaba mirando a otra parte con expresión total de ausencia. Aquella mañana, al entrar en su cuarto, gritó: «Vete, Dorinda, no quiero escuchar lo que tengas que decirme. Quiero ir con la hermana Teresa a ver los niños chinos». «No podrás hacerlo». «¿Por qué no?», preguntó con gesto enfurruñado, al presentir que no se saldría con la suya. «Porque almorzaremos temprano para visitar las plantaciones del señor Kirby. Él ya te habló acerca de eso, y tú dijiste que te gustaría visitarlas». Letty se encogió de hombros. «Es algo muy importante, Letty. Los experimentos que están haciendo pueden ser beneficiosos para Singapur». «Yo no quiero ver plantaciones». «Son muy interesantes y habrá muchos niños chinos y malayos trabajando junto a sus padres». «Hace demasiado calor». «Saldremos cuando el sol no sea tan fuerte. Tendrás tiempo de echar la siesta después de almorzar. Así podrás disfrutar mejor del paseo». Al ver que Letty seguía con intenciones de protestar, salió de la alcoba. Era preferible dejarla sola y que fuera madurando la idea, a quedarse discutiendo hasta que se formase un escándalo. Dorinda bajó. Aquella mañana la casa estaba muy tranquila porque Maximus Kirby tenía muchas ocupaciones en el centro de la ciudad. En un impulso, se dirigió a la parte vieja de la casa.
No había vuelto allí desde la primera noche. Había esperado que él le ofreciera volver a mirar las porcelanas y los cuadros, pero nada de eso había sucedido. Tal vez se hubiera arrepentido de haberle enseñado cosas tan personales. Con decisión, fue hasta el pequeño patio, que era más hermoso de lo que ella recordaba. Se había enterado de que lo llamaban el patio de las palabras dulces. Pensó que quizás en otros tiempos las esposas o las concubinas del dueño de la casa se habrían sentado allí con él para decirse palabras tiernas. La puerta de la habitación donde estaba la colección de jade se hallaba abierta. Miró azorada los siglos de tesoros que había guardados y con tanto recelo por Maximus Kirby. Observó una talla que representaba una flor de loto en blanco y verde. Era tan delicada que sus pétalos parecían estar abriéndose. Vio también una diosa china de coral y un aro adornado con dragones que Dorinda ya había observado la vez anterior. Imaginaba que había sido tallado cientos de años antes de Cristo. Deambuló largo rato por las hermosas reliquias de jade, y luego, como atraída por un poderoso imán, descorrió la cortina bordada de la habitación contigua. Volvió a sentir aquella sensación de paz absoluta, y se convenció de que aquel debía ser el lugar al que recurría Maximus Kirby cuando tenía grandes problemas que resolver, o cuando algo le preocupaba. Era como sentir una mano fresca sobre una frente afebrada, y ahora contempló de nuevo el caballito Tang y el resto de las artesanías antes de volverse hacia los cuadros. Estaba segura de que no se había equivocado en la interpretación del primero. El escarpado despeñadero hacía un vívido contraste con las flores y el tranquilo estanque. Fue hasta la otra pared y miró de nuevo la pintura del arroyo con la nube y los gigantescos picos montañosos. Observó, cosa que no había hecho la primera vez, que al llegar al puente, el arroyo estaba dividido. Eran muy pocos los trazos que lo señalaban, pero era evidente que el artista había querido demostrar que eran dos arroyos que al llegar al puente se convertían en uno solo. Se quedó largo tiempo observando la pintura, y fueron varias las interpretaciones que surgieron en su mente, pero no estaba segura de cuál era la acertada. Por último, con un suspiro abandonó el recinto, sintiendo como si acabara de estar en una iglesia, y que había sido reconfortada por fuerzas superiores a ella misma. Ya casi era la hora de almorzar cuando subió a la habitación de Letty. Descubrió que ni la hermana Teresa ni Letty se encontraban allí. Ambas llegaron cuando la comida estaba lista y Maximus Kirby esperaba. Había varios invitados, pero si él estaba molesto por la demora de Letty, no hizo el menor comentario. La saludó con una sonrisa y, como siempre, besó su mano. «Pido disculpas», dijo la hermana Teresa. «Se me descompuso el reloj y no me di cuenta de lo tarde que era». «Entonces tendré que regalarle otro», repuso Maximus. «Será mucho más conveniente hacer reparar el que ya tengo», rebatió ella. «También podemos hacer eso, pero es bueno tener uno de reserva». «Eso lo pinta de cuerpo entero, Kirby», comentó uno de los invitados. «Usted siempre tiene algo de reserva, y esa es la razón de su éxito». Todos reían de la broma cuando entraron en el comedor. Letty estaba muy bonita, con un vestido azul que acentuaba el color de sus ojos. Estaba del mejor de los humores y parecía no sentirse cansada por el paseo de la mañana. Era importante, sin embargo, que descansara, razón por la cual Dorinda se apresuró a llevarlas a su cuarto en cuanto terminó el almuerzo. La habitación estaba fresca, ya que había 2 punkahs, especie de ventiladores, funcionando. Además, habían colocado varios ramos de flores que perfumaban con aromas exóticos el lugar. «Trata de dormir, Letty. Quiero que disfrutes de todo lo que el señor Kirby te mostrará esta tarde». «¿Tú vendrás con nosotros?» «Sí, si así lo deseas. Pero sería mejor que fuera sola con él». «¡Quiero que vengas con nosotros!», exclamó obstinada. «Está bien, iré». Sabía que se hubiera sentido más desilusionada si lo hubiera dejado en la casa, pero al mismo tiempo hubiera aceptado hacerlo si Letty lo hubiese admitido. Habían convenido que aquella tarde la hermana Teresa iría al centro para llevar a cabo las innumerables diligencias que había retrasado a causa de los caprichos de Letty. «Yo la ayudaré a vestirla, y luego me escaparé para poner mis asuntos en orden», explicó a Dorinda. En realidad, debía partir a Sasarabac antes del casamiento. «Por favor, no haga eso. No puedo imaginarme qué hará Letty sin usted. Y además, aún no le he dicho cómo será la ceremonia». La hermana Teresa miró a Dorinda con una sonrisa en los ojos.
Ambas sabían que Maximus Kirby ideaba día tras día nuevas cosas para su magnífico matrimonio. Habría tantas diversiones durante la recepción que en la casa parecería casi una feria. De no haber sabido que eso era lo que los chinos esperaban, Dorinda lo hubiera encontrado todo algo vulgar. Para ellos el casamiento era un acontecimiento muy importante. Se iniciaba con la contratación de los servicios de una agencia matrimonial. Luego se consultaba a un astrólogo para saber si la unión proyectada podría resultar propicia. Si el veredicto era positivo, se intercambiaban regalos. El hombre enviaba un anillo de compromiso y diversas joyas a su futura esposa, y la mujer correspondía con una horquilla de oro o con una joya, formalizándose así el compromiso. Según Li Changlo, el secretario, una novia rara vez veía a su prometido antes de la boda, fecha para la cual había innumerables preparativos, todos de especial significación. La pareja entonces intercambiaba cosas, tales como velas, dragones de papel, bandejas de pescado, fruta, sarongs y algodón, 2 patos, un cerdo y chivos asados y docenas de otros objetos. Después de la ceremonia, una procesión acompañaba a la novia hasta la casa del novio, y se disparaban al aire fuegos artificiales para desearles buena suerte. 3 días después del matrimonio, explicó Li Changlo, los amigos de la pareja recién casada les enviaban dinero y regalos. Al terminar el día 12, los padres de la novia dan una gran fiesta en la cual, obviamente, los recién casados son invitados de honor. ¿Y así termina?, preguntó Dorinda. No, la ceremonia se completa cuando al cabo de un mes, la mujer hace una visita formal a sus padres. Parece todo muy complicado. ¿Eso ocurre cada vez que se casa un chino? Puede tener 3 o 4 mujeres, pero aquí en el archipiélago, por lo general, se tiene una sola. Si el marido lleva a otra mujer a su casa, se le da el tratamiento de concubina, pero los hijos de cualquiera de las mujeres reciben el mismo tratamiento. Están todos en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurre cuando muere el padre? Deja sus bienes para ser repartidos en partes iguales entre todos sus hijos varones. Y era natural que, si un chico pobre hacía tantas cosas para celebrar su matrimonio, se esperase que Maximus Kirby multiplicara los preparativos 1.000.000 de veces. Dorinda lo entendía, pero resultaba difícil que Letty aceptara participar en dichas festividades con buena voluntad. Sabía que habría fuegos artificiales en cuanto anocheciera, pero a su hermana le aterraban, y el ruido le recordaría el ataque de los piratas. Existía la remota posibilidad de que los cohetes fueran lanzados después que la pareja hubiera partido de luna de miel. Si no era así, tendría que hablar con Maximus Kirby acerca de ello, para que hiciera las reformas pertinentes. Deseó ir a su habitación a leer. No solía dormir la siesta, pero le parecía una pérdida lastimosa de tiempo. Habrá bastante tiempo para dormir en el viaje de regreso a casa, se decía a sí misma. Los libros que hojaba en aquel momento eran de la biblioteca que Maximus Kirby había dispuesto en la parte nueva de la casa. De no haber conocido hasta aquel momento los intereses culturales de Maximus, se hubiera percatado de ellos a través de la literatura que le seleccionó para ella. Iban desde historias de Oriente hasta biografías de personajes occidentales, libros chinos muy antiguos que aún no comprendía, y novelas en francés que tuvo la alegría de poder gozar por primera vez. Su padre nunca había querido que gastara dinero en libros, y la colección del abuelo ya estaba fuera de época. Dorinda leía con suma rapidez, pero se dio cuenta con tristeza de que le sería imposible leer todo lo que deseaba antes de regresar a Inglaterra. A pesar de estar muy concentrada en la lectura, no perdió la noción de la hora. Se vistió temprano con objeto de tener suficiente tiempo para dedicárselo a Letty. Ya lista, se dirigió a la habitación de la hermana Teresa, pero antes de abrir la puerta, la escuchó discutir con su hermana. «¿No estás cansada, querida? Si te levantas te sentirás mejor». «No quiero levantarme, no a menos que pueda ir a la misión a jugar con los niños». «No estarán allí esta tarde, y tú prometiste al señor Kirby ir a visitar las plantaciones». «Estoy demasiado cansada». «Oh, Letty, no puedes hacerle ese desprecio», intervino Dorinda. «Él está ansioso por enseñarte sus cultivos, y ya te ha hablado de lo interesantes que son». «No iré, no iré», gritó Letty, dándose vuelta y cerrando los ojos. Por la forma en que apretó los labios, Dorinda se dio cuenta de que estaba en uno de sus peores momentos. A pesar de los ruegos, súplicas y promesas, tanto de la hermana Teresa como de ella misma, no hubo manera de que cambiara de idea.
Por último, Dorinda bajó y explicó a Maximus Kirby, que ya las esperaba, que Letty no estaba bien. «Temo que el exceso de calor haya sido la causa», dijo titubeando y sin mirarlo, porque no deseaba ver la desilusión en sus ojos. «Me parecía que el clima de hoy era más fresco», respondió secamente. «Tal vez hubiera sido mejor que no saliera esta mañana. No creo que ese sea el problema, ya que a la hora del almuerzo se le veía de muy buen humor. Bueno, si ella no puede, tendremos que dejarlo para otra ocasión». Sabiendo que estaba muy molesto, Dorinda dijo vacilante: «¿Es posible que yo no esté aquí para entonces? ¿Usted no querría llevarme?» «¿De verdad querría ir? Me encantaría, pero si a usted le ocasiona problemas». «Por supuesto que no. Arreglaré las cosas con la idea de tener la tarde libre para ir a las plantaciones, y además, son varios los asuntos que necesito arreglar allí. Por lo tanto, si está dispuesta a venir conmigo...» «Claro que sí, lléveme, por favor», suplicó Dorinda. «Está bien, vamos entonces. Le ruego 2 segundos para ir a buscar mi sombrero». Maximus Kirby chasqueó los dedos y dio una orden. Un joven chino subió corriendo la escalera y regresó con el sombrero, el parasol y la bolsa de Dorinda, que había dejado sobre la mesa de su habitación. Ella se colocó el sombrero sin siquiera mirarse al espejo y bajó rápidamente los escalones para alcanzar a Maximus Kirby. Debajo del pórtico, frente a la puerta, había un Victoria, carruaje de 2 caballos, de 2 asientos con capota, como ella había supuesto, sino un carruaje descubierto con espacio para 2 personas. No era grande y pretencioso como los que se veían en Inglaterra, sino un coche pequeño tirado por 2 caballos. Sus ruedas, en cambio, eran muy grandes, lo que le daba mayor velocidad. «Es mucho más rápido», contestó Maximus, como si hubiera sabido lo que la joven le estaba preguntando. Era tan veloz que Dorinda pronto notó que sería imposible mantener abierto el parasol. Por suerte, su sombrero de paja tenía cintas para sujetarlo debajo de la barbilla. Era una tarde maravillosa, pese al calor. Pasaron por bosques de árboles, todos ellos en flor, y de una belleza casi indescriptible. Llevaban más de 1 hora de viaje cuando llegaron a una de las primeras plantaciones. «He estado haciendo experimentos con todo tipo de cultivos», le había explicado él mientras viajaban. «Tapioca, batata, sagú, tabaco, caña de azúcar y piña. Pero en los últimos 9 años hemos estado desarrollando algo nuevo en Malasia, algo que, según creo, producirá una gran diferencia en la economía del país». «¿Y qué es?» «Caucho». «Pensaba que el caucho provenía siempre de esta parte del mundo». «Aún no. El caucho que se utiliza en Europa fue descubierto por los españoles en América del Sur». «Claro, ahora recuerdo». Un sacerdote español describió un juego azteca que se jugaba con pelotas hechas del jugo de cierta hierba que al golpearla contra el suelo rebotaba suavemente en el aire. Dorinda sonrió. «Es indudable que se han descubierto usos más importantes desde aquella época. Uno de los más prácticos, aunque no logro imaginarla a usted con uno de ellos, es el impermeable». «He leído acerca de eso», respondió Dorinda, feliz de poder demostrar sus conocimientos. «El hombre que descubrió cómo podía manufacturarse fue un químico escocés llamado Charles Mackintosh». «Sabe usted muchas cosas, señorita Hyde. Tal vez hayamos leído los mismos libros. Sea como sea, me convencí de que podía ser de gran importancia para Malasia hacer crecer los árboles de los que pudiéramos extraer dicho producto, y los hicimos traer por Sir Charles Markham, un hombre muy brillante. He oído hablar acerca de él. Se han realizado diversos experimentos en el Jardín Botánico de Kew que demuestran que puede ser cultivado en India y Malasia. Y ahora verá usted mi plantación de caucho y cómo se está desarrollando. Le deseo mucha suerte con su experimento». Mientras hablaba tuvo la certeza de que tendría éxito. Sentía que si bien él desafiaba a la suerte con todas sus ideas, sería finalmente el vencedor. «La suerte debe ser mujer», pensó, juzgando luego que tal idea era absurda. Estaba segura de que cualquier mujer, con excepción de Letty, encontraría a Maximus Kirby irresistible. No se atrevía a confesarse a sí misma lo que sentía al estar junto a él, a solas. Había otras plantaciones que inspeccionar antes que la del caucho. Se veían búfalos por todas partes, grandes y poderosos, emitiendo extraños sonidos.
Tanto por sus movimientos como por su aspecto, semejaban bestias prehistóricas. Surgían de los pantanos chorreando agua sobre sus campos secos y eran guiados por niños malayos que les daban órdenes con un tono autoritario. Los granjeros de la India los prefieren a las vacas y los chinos cuidan patos y cerdos, explicó Maximus Kirby. Había bandadas de patos en cada charco de agua. Comida para los miles de chinos de Singapur, pensó Dorinda. Se detuvieron frente a una plantación y el encargado corrió a abrir la puerta del carruaje, ansioso por darle al señor Kirby el informe de sus progresos. Numerosos hombres y mujeres trabajaban codo a codo, y sus enormes sombreros cónicos los protegían del sol. El suelo parecía fértil y los cultivos se desarrollaban bien. Dorinda hubiera querido charlar con los peones chinos, pero no le entendería ni una palabra. El único que hablaba inglés era el encargado. Las plantaciones eran más extensas de lo que ella había imaginado, y la distancia entre las mismas era mayor. Se daba cuenta de que como era ella la que acompañaba, y no Letty, Maximus Kirby estaba aprovechando para realizar más cosas de las que hubiera hecho de haber tenido la preocupación de no cansar a su futura esposa. Y ahora, a mi plantación de caucho, le dijo con cierta excitación en la voz. Mientras se dirigían a ella, Dorinda observó que habían tenido que limpiar la parte de la jungla para poder plantar sus árboles nuevos. No debe desilusionarse porque los árboles son aún pequeños. No han tenido tiempo de desarrollarse lo suficiente, porque no sé si está enterada de que llegan a tener una altura de 36 metros y el diámetro de su tronco llega a veces a los 6 metros. Deben ser enormes, comentó Dorinda. Lo son, pero el promedio es entre 18 y 24 metros, y yo estaría más que satisfecho con eso. ¿Y cuándo podrán comenzar a hacer las incisiones? Eso no se puede hacer hasta que el árbol tiene unos 5 o 6 años. Después, el caucho o látex, como también se lo denomina, se recoge en una especie de taza. Los árboles estaban bien espaciados y Maximus Kirby explicó que era bueno protegerlos como él lo había hecho con una plantación de café o cacao. Avanzaron despacio hasta que él detuvo los caballos frente a una pequeña cabaña construida en lo que parecía el fin de la plantación. Como adivinando su pensamiento, Maximus le explicó: «Esto es solo el comienzo. Dentro de un mes comenzaré a limpiar otra zona de la jungla, razón por la cual esa cabaña está aquí. Quiero que al final ocupe el centro de la plantación». Apareció un hombre de origen chino, ya muy viejo para trabajar, que cogió las riendas de los caballos, llevándolos después a la sombra de los árboles. Maximus Kirby ayudó a Dorinda a descender del carruaje, y de inmediato preguntó dónde estaba el encargado. El anciano señaló un lugar en medio de varios arbustos de poca altura, donde se veía un hombre vistiendo camisa y pantalones blancos. Al acercarse a él, Dorinda se dio cuenta de que era el primer encargado inglés que encontrara en las plantaciones de Maximus Kirby. Se trataba del señor Langton, un hombre joven de rostro agradable, que al ver a su patrón exclamó: «¡Qué alegría verlo, señor Kirby! Estaba deseando que viniera a visitarme. Hay una serie de asuntos que quisiera discutir con usted. Hubiera querido venir la semana pasada, pero me fue imposible. ¿Cuál es el problema?». El encargado llevaba un arma bajo el brazo, pero antes de sacar unos papeles del bolsillo, la apoyó cuidadosamente contra un árbol. «Es acerca de este último embarque», comenzó a decir. Como Dorinda sabía lo que tenía que hablar no era nada de su incumbencia, se alejó paseando. Inspeccionó los árboles, admirando las grandes hojas, que ya tenían unos 40 centímetros, y las flores de un amarillo verdoso que crecían en racimos y daban al conjunto un aspecto maravilloso. Caminó entre ellos hasta que pudo distinguir la espesura de la jungla. Dorinda reconoció los ratanes, sobre los cuales había leído mucho. Tenían ramas largas y flexibles que trepaban fácilmente, porque poseían unas púas curvas en los extremos de sus enormes hojas. Era todo tan fascinante que se acercó soñando encontrar algún grotesco cálau, algún faisán o un colorido quetzal. No obstante lo que le había dicho a Letty, sabía que eran aves que pocas veces se veían fuera de la jungla y que por lo tanto jamás tendría oportunidad de verlos en el jardín de Kirby. Las lianas de flores escarlata iluminaban el follaje. Parecía un lugar encantado, morada de duendes y brujas. El ruido de los pájaros moviéndose entre las ramas y de algún pequeño animal escurriéndose entre las hojas la volvió a la realidad. Se acercó más aún para poder observar mejor,
olvidando toda prudencia y solo consciente de la sensación de aventura. De pronto, entre los troncos de dos gigantescos árboles, ocultos por algunas lianas, vio que brillaban dos ojos. Era un tigre. Fin del capítulo 6 de la novela Milagro de Amor de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, nos esperamos para el siguiente capítulo. Bye.